Buenas noches a todos. Soy Lucas Cruz, exalumno de la Facultad de Ingeniería. La comunidad social de exalumnos de la Universidad de Piura, en el marco de la difusión de las propuestas de sus candidatos, presenta en este segundo conversatorio a dos candidatas, una de Alianza por el Progreso y una de Renovación Popular. En esta oportunidad preside el conversatorio nuestra compañera Ana Ubilluz, exalumna de la Facultad de Derecho. Y como panelistas tendremos a Antonio Vélez, exalumno de Contabilidad, y el que habla. Adelante, Ana. Buenas noches con todos. Primero, agradecerles a ustedes por querer estar informados, dado que la coyuntura política de nuestro país en este momento nos obliga casi ya a ejercer un voto consciente y responsable. Y la única manera de lograrlo es definitivamente estando informados. Quería agradecerles también de manera muy especial a Juliana Calambroyo y a Susan Mejía, dos ex UDEPinas, que en este momento nos acompañan y que han tenido a bien darnos de su tiempo para poder transmitirles a ustedes sus propuestas. Les agradezco a estas dos mujeres peruanas, madres de familia, profesionales en ejercicio, a quienes me une un gran respeto, cariño y admiración por esta decisión tan difícil de cumplir un rol protagónico en la política de nuestro país, teniendo ellas clarísimo que en muchos momentos van a tener que luchar contra corriente. Debo decirles además que estoy sumamente halagada de poder presentarlas porque son personas, son seres humanos y profesionales con excelentes valores. Hemos compartido la misma casa de estudios y estoy segura de lo que les estoy diciendo esta noche. Bueno, es importante que en este momento les pueda explicar cuál será la estructura de este conversatorio. Empezaremos con la presentación que las mismas candidatas al Congreso realizarán, resaltando algunos aspectos de su vida profesional y probablemente personal. Para ello van a tener un espacio de 4 minutos cada una. A continuación, ellas presentarán sus propuestas más importantes y la manera como las van a implementar. Posteriormente a eso vienen las preguntas del panel, que son preguntas específicas sobre la realidad nacional y nos permitirán conocer cuál es la posición y punto de vista de las candidatas respecto de esta coyuntura. Después de ello, y dado que este conversatorio se lo debemos a ustedes, recogeremos 4 preguntas del público para transmitírselas a las candidatas. Serán solamente 4 y tendrán un espacio de ellas de 3 minutos para poder absolverlas. Sin más preámbulos, voy a dar el pase a Juliana Calambroyo, que va por el Partido de Renovación Popular con el número 12, y a Susan Mejía, a continuación, que va por el Partido Alianza por el Progreso con el número 8 y por la ciudad de Piura. Perdón, hacer hincapié que Juliana Calambroyo va por la ciudad de Lima, por Renovación Popular y con el número 12. Muchísimas gracias. Ahora sí, Juliana, te doy el pase. Gracias, Ana. Buenas noches con todos. Buenas noches con los que nos siguen en las redes, ¿no? A todos los exalumnos de nuestra casa de estudios de la Universidad de Piura. Toño, ¿cómo estás? Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Susan, ¿no? Un placer estar aquí. Una cita esperada, ¿no? No hay como estar en casa. Y como les he dicho bien, Ana nos une este sentir, esta misma forma de ver la vida que viene gracias a lo recibido dentro de la formación humanística que caracteriza a la Universidad de Piura. Yo me quiero presentar, bueno, ya es redundante decir que soy exalumna, porque si no, no estaríamos aquí, pero me quiero presentar con un poco más de hincapié respecto de la maternidad, ¿no? Sí, soy madre de 9 hijos, estoy casada hace 17 años, yo estudié Ciencias de la Educación en la Universidad de Piura, allá donde educación siempre era como el mundo del otro planeta, ¿no? Muchos años en el edificio de hidráulica y luego ya tuvimos nuestro edificio nuevo entre la universidad y el PAT, ¿no? Y el edificio de gobierno. Entonces, bueno, pues estudié educación, estudié una especialidad de matemática y física para secundaria, ¿sí? Y quería contarles que como muchos de ustedes, bueno,
la sufrí en la universidad, pero sobre todo porque también soy hija de una familia numerosa, ¿no? Yo soy la tercera de 7 hermanos, mi papá se dedicaba al agro, entonces nos costó, fue un esfuerzo muy grande que yo fuera a la universidad. Durante más de la mitad de la carrera estuve becada por completo. La Facultad de Educación tenía como política donar 30 becas de estudiantes, ¿no? Para seguir la carrera yo pude acceder a una, pero bueno, al final, por unas cuestiones personales, no tuve que dejar de estudiar un tiempo, trabajar como muchos de nosotros, o como muchos peruanos, y poder retomar mis estudios gracias a la ayuda de mi hermana mayor, que también es sudepina, ¿no? Que estudió economía y que algunos de los que están aquí creo que conocen a Carolina, ¿no? Entonces fue gracias a su generosidad que pude terminar luego la carrera. Entonces les cuento todo esto porque creo que es importante que nosotros tenemos claro que la educación es la herramienta básica para poder salir adelante, ¿no? Para poder formarnos. Y en ese contexto es que es una de mis luchas muy grandes, ¿no? El conseguir que en el Perú haya una educación de calidad de verdad. Entonces, más allá de la vida universitaria, como muchos de ustedes también, me casé con una persona que estudia en UDEP, ¿sí? Mi esposo también es exalumno de la casa de estudios que nos une, y esto es una gran bendición, es maravilloso, porque hablamos el mismo lenguaje humano, ¿no? Tenemos muy claros los principios que defendemos, y esto nos ha dejado y nos ha ayudado a poder construir esta familia maravillosa que tenemos con nuestros 9 hijos. Los dos hemos trabajado duro. eh, Él pudo ganar una beca doctoral y estuvimos unos años viviendo en Navarra, en Pamplona, y aprovechamos esos años para que él hiciera efectivamente el posgrado, el doctorado, y yo hice una maestría en Navarra. Yo soy máster por la Universidad de Navarra en matrimonio y familia. Y claro, pude tener esta amplitud de visión interdisciplinar de cómo tener políticas públicas que enfoquen el bienestar de la familia. Más allá de todas las antropologías que nos ayudan muchísimo, también cursos sobre demografía, sobre economía, sobre cómo es que la familia, que todos sabemos que es centro de la sociedad, es mucho más importante, ¿no? El doctor Alviera decía que era el lugar donde se vuelve la familia. Entonces, claro, pude enriquecer muchísimo mi formación, tanto como profesora, pero sobre todo como persona, como mamá. Y esto, y además, en estos años en España pude vivir, ¿no? Con una familia que fue creciendo. Llegamos a Pamplona teniendo solamente 4 hijos, ¿no? Bueno, 3 hijos y uno de 7 meses. Y en 4 años en Pamplona pudimos tener 3 hijos, ¿no? Nos regresamos con 6 hijos, un doctorado y un máster. Entonces, esta oportunidad que nos dio la vida de poder estar en una ciudad del primer mundo me enseñó lo importante que son las políticas públicas que acogen y protegen y promueven la familia. Fuimos nosotros reconocidos por el gobierno de España y por el gobierno de Navarra como una familia numerosa, pudiendo acceder a ayudas sociales importantes, que yo creo que nuestro país también debería tenerlas, ¿no? Actualmente en nuestro país se calcula que hay 3.800.000 mujeres que tienen 3 hijos o más, lo que ya configura una familia numerosa. A nuestra vuelta hemos podido trabajar en la academia, al principio en el norte del país, en Chiclayo, y bueno, pues ahora estamos aquí en Lima, ¿no? Personalmente, mi llegada a Lima implicó también tener una actividad pública mucho más fuerte, ¿no? Fui una de las personas que demandamos al Estado por la inclusión del enfoque de género en el currículum, con una manera de entender la sexualidad humana con un enfoque ideologizado, ¿no? Entonces, y además esa inclusión y este cambio del entender de la sexualidad humana no fue consensuado con los padres de familia. Y esto es bastante grave, y de allí, que ya lo hablaremos después cuando tenga el tema de las propuestas, tengo también una propuesta muy importante para asegurar la participación de los padres de familia en la política pública educativa. Entonces, esto es en un condensado de 3 minutos, un poco mi recorrido personal, mi recorrido académico, mi recorrido profesional. Pues ligada a la educación todo el tiempo, he trabajado en colegios, he trabajado en la Oficina Diocesana de Educación Católica del Arzobispado de Lima, teniendo a mi cargo a más de 300 profesores de religión de Lima Metropolitana, ¿no? Actualmente me desempeño como docente universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, ¿no?
he dictado distintos diplomados aquí en Lima y también he sido profesora de una maestría en Chiclayo, con lo cual siempre ligada al mundo educativo y preocupada por eso, que creo que es básico e imprescindible que de llegar al Congreso podamos potenciar todo esto que hace falta en el mundo de la educación. No sé, Anita, si ya estoy bien de tiempo o me pasé, ¿no? Muchas gracias, Yuli, te pasaste un poquito, pero todo bien. Bueno, escucharla a Yuli es decir, wow, qué increíble. Comprobadísimo que cuando uno quiere algo en la vida, si se organiza, lo puede lograr. Increíble que una madre de familia con 3 hijos, con 4 hijos y ahora con 9, ha concluido una maestría en el extranjero, está trabajando de una manera muy proactiva en todo lo que es educación. Realmente, Yuli, escucharte es un placer y nos inspira a todos a lograr lo que nos proponemos, aun cuando tengamos muchas cosas por hacer. Muchas gracias, Bueno, Anita. voy a dar el pase a Susan Mejía, que va, como les comentaba, por Piura, Alianza por el Progreso, con el número 8. Adelante, Susan. Susan, tu audio. Anita, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, Okay. te escuchamos, Susan. Buenas noches con todos. Anita, Toño, muchísimas gracias por la invitación para participar en este foro en donde estamos todos los exalumnos de la Universidad de Piura y en este caso, con ocasión de las elecciones para el Congreso, en mi caso representando a la ciudad de Piura por el partido Alianza para el Progreso con el número 8. Para mí es un honor estar en este evento que ustedes están organizando para poder expresar mis propuestas y en principio presentarme a quienes no me conocen, ya que habemos muchos que nos conocemos de la Facultad de Derecho, como es Anita, que hemos sido promoción y ahora ya después de cerca de más de 20 años ya tenemos un papel más activo dentro de la política y de nuestra sociedad, por la cual queremos llegar al Congreso para representarla y desde allí plantear pues propuestas legislativas a favor de Piura y de los peruanos en general. Quien les habla pues es Susan Mejía Luna, abogada de profesión, egresada en el año 2001 y desde aquel entonces, y que ya también me colegié en Piura en el Colegio de Abogados hasta la fecha, ya son 20 años aproximadamente, 19, pero ya cerca de los 20 años de actividad profesional ininterrumpida, ¿no? Desde que empecé a trabajar en el año 2001, defendiendo en lo que es la clase trabajadora en Sindicato de Trabajadores de Petro Perú, hasta la fecha, en forma, bueno, salvo las interrupciones que por motivos de otras actividades en mi carrera profesional tuve que dejar de patrocinar. Sin embargo, con el sindicato hemos trabajado desde ese entonces, Sindicato de Trabajadores de Petro Perú. Después también he participado profesionalmente en la Dirección Regional de Salud Piura, en el órgano de control interno, en donde he podido también pues, adquirir experiencia en el sector público, en el tema de salud y de control gubernamental, ¿no? Ya que ahí ejercíamos las políticas de control y fiscalización, tanto de personal como de los recursos y bienes del Estado. Posteriormente también he tenido la satisfacción de trabajar en la zona registral número 1 de Piura, registros públicos, igualmente en la oficina de control interno, y también ahí veíamos toda la legalidad de las actividades que realizan pues los registradores públicos en el marco de sus normas propias referidas a su actuar y a que sean legales, ¿no? Las inscripciones que realizan en cada registro, ¿no? de la zona registral. Posteriormente también he tenido bueno, el trabajo en el Ministerio Público,
4 años, 11 meses, cerca de 5 años, en diferentes plazas del Ministerio Público, ¿no? De las fiscalías penales. He trabajado en Castilla, Catacaos, Paita y Sullana, donde también hemos podido desempeñarnos profesionalmente defendiendo la legalidad de la sociedad, la defensa del matrimonio, la defensa de los intereses de la sociedad y en general pues de los niños, adolescentes. También ahorita me acabo de acordar pues que desde un comienzo en cuanto al CECIGRA me desempeñé como conciliador extrajudicial en la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente en la Municipalidad de Sullana, en donde también ya desde ese entonces, que debido a empezar desde ahí, disculpen que se me ha ido, ¿no? El tema de la Defensoría de la DEMUNA, en donde hacíamos conciliaciones a nivel de municipalidades a favor de la niñez y la adolescencia, preveyendo, pues, o previniendo o defendiendo sus derechos, ¿no? Y posteriormente he vuelto, después de dejar el Ministerio Público, a retomar la defensa con los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Petroperú y de cualquier otra causa justa, ¿no? En respaldo de los derechos de los más vulnerables, ¿no? Ya que actualmente me dedico a la defensa libre y al asesoramiento, pues, del Sindicato de Trabajadores y cualquier otra causa justa, pues, que se presente, ¿no? Entonces, en esta ocasión, quiero o aspiro a llegar al Congreso para defender los intereses de Piura, seguir defendiendo los intereses de las personas vulnerables. Ya a continuación explicaré las propuestas sobre determinados sectores que me estoy comprometiendo en la campaña a apoyarlos, a respaldarlos y a sacar leyes en su favor. Y también por ese lado profesional, creo que ya algunos la conocen, pero también quisiera resaltar, conforme lo ha hecho mi antecesora, la doctora Calambroyo, respecto a que soy madre de familia, tengo 3 hijos, ya uno se encuentra en edad universitaria y mis otras 2 pequeñas son 2 de 6 años y 8 años. Todavía estamos ahí en su educación primaria, pero también eso me motiva a llegar al Congreso, pues, para trabajar por nuestra niñez, nuestra juventud, que muy en día está la política un poco distorsionada y queremos, pues, llevar un poco de una política renovada y que sea diferente a la que ellos están percibiendo, porque desde ya los niños, conforme pueden también apreciar en la televisión, ven todos los días nuestra realidad nacional y eso no es normal, pues que ellos piensen que así es, ¿no? O cómo debe funcionar nuestra política. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes y desde ya mi compromiso, Dios mediante, si me permite llegar al Congreso, estaremos para seguir conversando y compartiendo todo lo que sea posible para mejorar esta situación, ¿no? La política es buena, sino que han llegado al poder, pues, personas equivocadas o que entienden la política en forma que debería ser en general para el beneficio de todos y no al revés, en beneficio personal. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Susan. No sé si les pasa a ustedes, pero siento mucha emoción de escuchar a estas 2 candidatas al Congreso, mujeres peruanas profesionales, y voy a volver a repetir lo que ya he dicho, y es que realmente es muy inspirador escucharlas. O sea, trabajando en el sector público, Susan, madre de familia, teniendo que organizarse y siendo valientes en tomar esta decisión que no es nada fácil, de asumir un rol protagónico en la política. Yo les agradezco mucho su intervención y a continuación voy a darles el pase para que Juliana Calambroyo, que va por Renovación Popular con el número 12, nos explique sus propuestas más importantes y la manera como las van a implementar.
Tienes 10 minutos, Juliana, para comentarnos tus propuestas. Muchas gracias. Gracias, Anita. ¿No? Sí, efectivamente, aquí la publicidad de arriba, ¿no? R de renovación. ¿No? Esto de hacer el marketing político por activa y por pasiva. Entonces, nada, solo para comentarles, como les venía contando desde mi introducción, una de las cosas que a mí me marca muchísimo en esta vida es la oportunidad de ir a España a estudiar los posgrados. Viajamos con mi familia con un presupuesto de becarios, con lo cual se entenderá que se tenía que hacer mucho, pero con poco dinero, ¿no? Porque uno no va tan lejos para solo ir al campus universitario. Entonces había pues que aprovechar al máximo, ¿no? Y estando allí descubrí, ¿no?, lo interesante que es la protección a las familias, ¿no?, a las familias vulnerables. En España, al igual que en muchas otras partes de Europa y del mundo en general, como pueden ser Estados Unidos, Australia, los países nórdicos, ya hay un reconocimiento legal, ¿sí?, a las familias numerosas, ¿sí? Las familias numerosas son las que se consideran aquellas que tienen 3 hijos o más. Entonces muchos me dirán, pero ¿por qué el Estado tiene que reconocerlas y protegerlas? ¿Cuál es su situación especial? ¿No? O por qué contribuyen de alguna manera especial a la sostenibilidad del Estado? Y esto parte por algo que se llama el índice de reemplazo generacional. El índice de reemplazo generacional es un dato demográfico con impacto económico. Es decir, el índice de reemplazo generacional se calcula que cuando un país tiene 2.1 hijos por mujer, es decir, su índice de reemplazo generacional es 2.1, será una sociedad que mantendrá la pirámide demográfica, ¿sí?, de manera adecuada, es decir, donde la masa más grande son los jóvenes, que luego serán la masa obrera y que podrán sostener sobre ellos, ¿no?, los adultos mayores. Cuando el índice de reemplazo generacional es 2.1 es por debajo, ¿sí?, la pirámide demográfica se invierte y se empieza a vivir lo que se conoce como invierno demográfico, que es lo que viven muchísimos países en Europa, que acarrea, ¿sí?, al mundo, acarrea a la economía nacional, que a la larga no van a poder sobrevivir o sostener el estado de bienestar. Entonces, una familia que tiene más de 3 hijos asegura ese reemplazo generacional, asegura que haya mano de obra para trabajar, asegura que haya capital humano en la sociedad, asegura las pensiones y la salud de las personas jubiladas y mayores. Por eso es tan importante no contribuir a que el índice de reemplazo generacional no se revierta. ¿Qué pasó en Europa? En Europa tuvieron unas políticas antinatalistas muy grandes, ¿no? Y no fue sino hasta entrado el año 2000 que empiezan a haber unas políticas que implementan para proteger la familia, un poco tarde. Entonces, les cuento todo esto porque el Perú actualmente, ¿no?, tiene el índice de reemplazo generacional arriba del 2.15. Vamos bien, pero realmente no tan bien, porque lo que están pasando es que hay una curva de decrecimiento. Cada vez las mujeres se supone tienen menos hijos y esto a la larga nos va a traer pues un invierno demográfico. Estas cosas que les cuento no solo las viví en España, sino que también las aprendí en la maestría. Entonces, el gobierno implementó lo que es la protección a las familias numerosas porque entienden que allí nace el capital humano que va a sostener luego la economía. En el Perú, además de esta razón que ya económicamente y socialmente es potente, hay otra situación agravante, y es que en el Perú existen actualmente 3.8 millones de mujeres, fíjense, 3.8 millones de mujeres, casi 4 millones de mujeres que tienen 3 hijos o más, ¿sí? Y que no son capaces de tener esta protección del Estado que les ayude a sacar a su familia adelante. Porque otra de las razones de la protección de las familias numerosas es que una familia que tiene más hijos, que en el futuro va a contribuir mucho más al país, ¿sí?, en el presente, tener muchos hijos acarrea un gasto mucho mayor. Entonces, si el Estado invierte en darle políticas sociales de protección, lo que está haciendo es protegiendo su futuro económico. ¿Sí? ¿Se entiende? Si inviertes en proteger ahora para que las mujeres tengan más hijos, 3 hijos o más, estás asegurando la generación de trabajadores para que en el futuro tu economía no se desestabilice. ¿Cuáles son esas ayudas de protección social que brinda el Estado? Ayudas, por ejemplo,
bonos por nacimiento, que aquí no se dan, ayudas en el transporte público, ¿sí? Para todos los miembros de la familia, ayuda en las pensiones de todos los niveles, es decir, primaria, y básica, regular y superior. El gobierno, por ley, ¿no?, obliga a las empresas educativas, a las instituciones educativas, a que tengan una política de pensión escalonada contemplando a las familias numerosas. O sea, no 10%, 5%, 8%, 15% de descuento en las matrículas y en las pensiones. Eso no se dice, no se establece por ley, pero sí se establece por ley que tiene que haber pensiones escalonadas. Entonces, estas son de las cosas que descubrimos en España y que además cuando estudié la maestría entendí que son muy importantes para asegurar, ¿no?, que la familia numerosa que aporta tanto a la sociedad pueda estar protegida. Pero en el caso peruano, además de la familia numerosa, yo personalmente contemplo una cosa más amplia, que es la protección a las familias vulnerables. Una familia vulnerable es la familia numerosa, pero hay otro gran bolsón de familia vulnerable que no se contempla, y son las familias de las personas que tienen en su seno una persona con discapacidad, ¿no? Porque una persona con discapacidad es lo mismo, a la familia le cuesta mucho más que a otros sacarlo adelante, y hay que tener una responsabilidad social para poder también protegerla y ayudarla. Entonces, este es mi primer proyecto, ¿sí? Y mi primer proyecto es proteger, ¿no? Pues primero es definir y proteger a las familias vulnerables en el Perú. Las familias que tienen una persona con discapacidad, las familias que tienen 3 hijos o más, o las familias que tienen un dependiente en casa, ¿no?, que no necesariamente tiene discapacidad, pero que no puede valerse por sí mismo, ¿no?, como puede ser un enfermo crónico o un adulto mayor. Por otro lado, la segunda propuesta que llevo al Congreso, ¿sí?, de darse, que todo el mundo marque en Lima las 3 R's de renovación popular y escriban el 12, ¿no? La segunda propuesta es la propuesta sobre la educación y la participación de los padres de familia. Y aquí me vuelvo a remitir a las historias que les estaba contando al principio de mi presentación, ¿no? Llegar a Lima en el año 2016 y a finales de 2016 hubo una gran convulsión social en torno a las guías de educación sexual para el nivel inicial, ¿no?, que contemplaban cuentos como El Caperucito Rojo, Oliver Bottom es una nena, ¿no?, Javi tiene 2 papás. Entonces, claro, estas historias estaban recogidas en una guía para maestros para educación inicial. Y es allí que eso desató, se fue el hilo que llevó a la madeja. ¿Qué había pasado? Hubo un cambio, ¿sí?, en la currícula escolar. Pasamos de una currícula por contenidos a una currícula por competencias, y dentro de los enfoques curriculares, que son 7, hay un enfoque, está vigente, que es el enfoque de género. Nos pusimos a investigar y a estudiar, y resulta que este enfoque de género, ¿sí?, tiene dentro de cómo está planteado un elemento ideológico, y es que la sexualidad humana no se define por el sustrato biológico como lo entendemos nosotros, sino que se define por las interacciones culturales. Esto quiere decir que ya no se nace ni niño ni niña, sino que son las interacciones culturales las que determinan la sexualidad de una persona, y que además la autodefinición, ¿sí?, tiene que ser reconocida socialmente y luego legalmente. Esto nos llevó, y digo nos llevó en plural porque nos llevó a un grupo de padres de familia a demandar al Estado, ¿no? Formamos una asociación civil que se llama Padres en Acción, de la cual yo fui partícipe fundadora, pero que actualmente ¿no?, me he distanciado un poco por razones personales y familiares y profesionales. Pero en su momento demandamos al Estado peruano, pusimos una acción de amparo para quitar este enfoque de género. ¿Pero por qué? Porque no había sido consultado con los padres de familia durante el juicio, y por eso es que se gana en primera instancia. Queda demostrado que el Minedu, ¿sí?, recibe una opinión consultiva del Consejo Nacional de Educación 9 días antes, ¿sí?, de hacer público a través de resolución en el peruano el currículum, 9 días antes. Y en esa opinión del Consejo Nacional de Educación, los consejeros le decían: muy bien tus enfoques, pero implementa el enfoque de género. Y es decir, que en 9 días el Ministerio de Educación, ¿no?, sacó como un mago de un sombrero
un enfoque nuevo, que es el enfoque de género. Entonces, en estos 9 días no hubo oportunidad de consulta a los padres de familia, no hubo oportunidad de que los padres de familia pudiéramos decidir sobre los contenidos que queremos para la educación de nuestros hijos, ¿no? Dentro de toda esa lucha que duraron casi 2 años y medio, ¿no? Descubrimos que a pesar que la ley manda que el Ministerio de Educación tiene que consultar a los padres de familia, no se ha implementado el mecanismo de consulta. Entonces, y claro, no solamente para el enfoque de género, por eso es que también hemos visto los escándalos respecto al terrorismo, ¿no? Que también fue un gran escándalo hace 1 año y pico, bueno, ya 2 años, el tema del terrorismo y de los links inadecuados, casi pornográficos en los libros de texto. Entonces, ¿esto pasa por qué? Porque el Ministerio de Educación no consulta a los padres de familia, deciden la política pública educativa, ¿no? Sin tener en cuenta a los papás, que somos los primeros educadores. Entonces, de llegar al Congreso, esta es mi segunda gran aportación legislativa, y es implementar ya por ley este mecanismo de consulta, de participación democrático para los padres de familia, que no solo va a ayudar a establecer la política pública educativa general, sino que además va a ser un instrumento que pueda potenciar también la política educativa regional, porque así los padres que están en Piura, que los padres que están en Juliaca o en Puno y los padres que están en Madre de Dios le pueden decir al ministerio qué cosa es importante para ellos en educación de sus hijos, respetando de esta manera toda esta multiculturalidad y diversidad cultural que hay dentro de nuestro país. Porque una de las cosas que también es cierto es que, fíjense, no es lo mismo que un niño esté escuchando una clase de matemática, ¿sí? En el mes de abril a las 12 del mediodía en Sechura, con un calor pues que se nos zancochan las neuronas, no puede ser posible un niño escuchando clase a esa hora, y tampoco es posible que un niño a las 7, 8 de la mañana esté, ¿sí?, en Juliaca en el mes de agosto con las heladas escuchando clases a las 8 de la mañana. O sea, ¿por qué? Porque no hay ese concepto de educación regional, ¿sí? Entonces, esa sería, como les decía, mi segunda propuesta educativa de llegar, perdón, mi segunda propuesta legislativa de llegar al Congreso. Y la tercera tiene que ver con los emprendimientos, ¿no? En el Perú, efectivamente, el 70% de los emprendedores son informales, ¿sí? Y hay que buscar un mecanismo para formalizarlos. A pesar que hay ciertas flexibilidades tributarias o exoneraciones tributarias, no se está contemplando algo que a mí me parece que es importante, y es que el 80% del capital peruano, fíjense, el 80% del capital es un capital de índole familiar, es el capital que mueve una familia. Entonces, quiere decir que en caso ese capital se pierda o entre en riesgo, ¿sí?, es una familia la que va a tener el impacto. Pero claro, no estamos hablando de una gran familia, estamos hablando de estos emprendimientos pequeños que son emprendimientos familiares. Entonces, en mi concepción está que se tiene que hablar ya de un emprendimiento familiar. No tiene un reconocimiento legal, no se ha estudiado cómo hacer que ellos tengan una formalización distinta, no solo con exoneraciones tributarias, que normalmente se les exonera por 2 años, no, sino establecer una escala tributaria para que tengan, ¿sí?, las ayudas necesarias y puedan migrar a la formalidad. Porque es que si no somos formales y no tributamos, va a ser muy difícil, ¿sí?, que podamos mejorar como sociedad y como país. Y los países mejoran a través del presupuesto de la República, presupuesto que se trae por la recaudación tributaria, ¿no? Pero si no hay esa recaudación tributaria porque no se paga impuestos, no se es formal, entramos siempre en este círculo vicioso. Entonces yo creo que es importante empezar a ver ya el emprendimiento en el Perú con un enfoque de emprendimiento familiar. Y con esto, Anita, yo creo que me pasé de tiempo, pero he dado las 3 propuestas más importantes, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Julie. Bueno, en realidad sí te excediste del tiempo, pero encantados de escucharte. Teníamos que dejarte comentar porque sabemos que son propuestas muy interesantes y que no, bueno, me surgieron una serie de preguntas, me aclaraste mucho el tema de la familia vulnerable, quería entender por qué consideraban, y lo explicaste bastante bien, por qué consideraban familia vulnerable a una familia que tenía 3 hijos. Yo decía, bueno, tampoco vulnerable, 3 hijos, pero me quedó clarísimo con todo lo que explicaste por qué se considera así, y en verdad me pareció muy interesante este tema que has tocado acerca del mecanismo que permite la participación de los padres de familia
para que puedan ellos comentar qué consideran importante en la educación de sus hijos. Gracias. Y ahí se me viene una serie de preguntas también, pero bueno, ya en algún momento te las haré personalmente para informarme un poco más. Bueno, dado que nos hemos excedido en el tiempo, voy a darle el pase a Susan Mejía con sus propuestas más importantes. Ella, para ser justos, tendrá también un espacio de 15 minutos para explicarles. Muchas gracias. Adelante, Susan. Aló. Anita, ¿sí me escuchas? Perfecto, fuerte y claro. Bien. En cuanto a las propuestas legislativas de llegar al Congreso, igualmente voy a exponer 3 principales que considero muy importantes para nuestra Piura y también en general para todos los demás departamentos del Perú. Es la primera referida al tema de vivienda y de la formalización de los asentamientos humanos para que las personas que viven en asentamientos humanos tengan un título de propiedad y con el cual puedan acceder a los accesos dignos de vivienda, como son los servicios básicos de agua, alcantarillado. La propuesta, pues, justamente nace del tema de la formalización que está a cargo de la entidad COFOPRI, que en la actualidad está muy venido en menos, ya que el avance en la formalización y en la titulación de los asentamientos humanos es muy deficiente. A pesar de que se están haciendo trabajos, no se llega a abastecer, ¿no?, en el tema de personal. En ese sentido, nosotros estamos trabajando ya con un equipo de asesores legales y que inclusive han trabajado desde dentro de este ente que es COFOPRI, quienes venimos armando pues una propuesta viable y que consistiría justamente en articular esfuerzos entre COFOPRI y los municipios y el gobierno regional para que esto se agilice, ya que lo que viene pasando es que no se puede titular mientras no exista el análisis de riesgo de cada zona. Entonces, esto pasa pues por una deficiencia de personal que tiene que, con 3 profesionales, hacerse cargo de una zona extensa y es donde se viene paralizando estas actividades. Entonces, desde el municipio y gobierno regional se va a hacer unos convenios a efectos que se participe y que donde se puede decir se atora ahí el ente burocrático, se pueda agilizar y maximizar para que una mayor población se vea beneficiada. En ese sentido, tenemos que precisar que el tema de una formalización con el título de propiedad en asentamientos humanos va a permitir pues que las familias tengan una mejor calidad de vida, además que accedan pues a títulos o a créditos, mejor dicho, a créditos y a facilidades económicas para que puedan ellos emprender nuevos negocios o algo que ellos quisieran hacer, ¿no?, teniendo un título de propiedad. En ese aspecto, nosotros estamos llevando esa propuesta que también pues va a mejorar la calidad de vida de las personas de asentamientos humanos. Ese es por el tema de vivienda. En cuanto a un tema importante también que nosotros y de la experiencia cercana que hemos tenido o que tengo con el aspecto del petróleo y el gas, es el tema de la recuperación de los lotes petroleros, ¿no? Acá en Piura tenemos Talara, que es rica en el petróleo y el gas, y también pues esto abarca la selva, ¿no? Tenemos una selva riquísima en el tema de petróleo, que a la fecha muchísimos lotes que fueron entregados en concesión con la Constitución de 1993, se les dieron por 30 años, 20 años, ya estamos llegando al límite, ¿no?, de caducidad de esos contratos de concesión. Sin embargo, el Estado, ¿no?, el gobierno,
pretende concesionarlos por más años, ¿no? Por un tiempo más. Y esto es lo que nosotros estamos llevando como una propuesta, que estos lotes, sin desmerecer la actividad privada, ¿no? No se prolonguen por más tiempo, ya que esto va a significar una reducción en las ganancias de nuestros recursos naturales y que sea, pues, que regresen al dominio del Estado de Petroperú, de Perupetro, para que sean administrados sin dejar la inversión privada, ¿no? De lado, pero que se reparta en forma equitativa y se redistribuya las ganancias, ¿no? Ya que en la actualidad podemos ver que el extranjero, las empresas extranjeras se llevan el 85% y nos dejan a nosotros el 15%. Entonces, eso tiene que ser mejor distribuido y que las ganancias de nuestros recursos naturales redunden en nuestra sociedad y en nuestro territorio, ¿no? Porque no se verifican un mejor desarrollo en esas zonas aledañas. Las empresas no están cumpliendo con la responsabilidad social que les corresponde, ¿no? Por ley, ellos deberían participar en que mejore. Sin embargo, en Talara vemos pues que ni siquiera el agua es un recurso que se abastezca a las 24 horas, llega a lo mucho unas horas y se suspende el servicio. Entonces han pasado tanto tiempo, se han llevado nuestras ganancias y no vemos un desarrollo social y la comunidad, el pueblo ya está bastante mortificado con esta situación. Entonces, ese es uno de los proyectos de ley que nosotros estamos propulsando, promoviendo, de llegar al Congreso. Otro tema también muy importante que estamos viendo es el tema del trabajo, que en esta pandemia pues ha dejado a muchos ciudadanos sin empleo y viene de mano del emprendimiento, ¿no? Para que se mejore la situación de muchos grupos que se han quedado sin empleo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es el tema de que, por ejemplo, las mujeres desde los comedores populares también pueden ejercer un emprendimiento para que ellas se puedan autogestionar en los comedores populares, unos ingresos que desde ya las municipalidades, por ejemplo, tienen la obligación de darles o proporcionarles suministros para su comedor popular. Sin embargo, es deficiente y no se cumple. En la práctica existe la ley, pero no llegan a abastecerles a los comedores populares y estamos trabajando una forma de autosostenimiento y que justamente ellos desde el comedor popular puedan generar ventas a más personas a través del comedor popular, ¿no? E igualmente los emprendimientos en el tema de otro sector, no necesariamente las mujeres en los comedores populares, sino en el tema de confecciones, de talleres de emprendimiento que permitan a las personas generarse ingresos, ¿no? Eso también nosotros estamos promoviendo y acá en Piura tenemos bastante oportunidad de trabajo para enseñarles a las personas a través de talleres a generar ingresos. También en el tema de la agricultura es importante regular o dar propuestas legislativas que faculten en forma articulada con el Ministerio de Producción, de Agricultura, a aquellas personas que se encuentran en la sierra y que hemos podido tener acceso y que lo que demandan es presencia del Estado. Ellos me comentan pues que tienen sus tierras, tienen sus cultivos, pero la tecnología o no los llegan a capacitar y no pueden sacar el máximo de provecho, ¿no? De esos cultivos que ellos puedan tener. Y entonces nosotros vamos a promover que exista una regulación y una capacitación que les permita mejorar la producción que ellos puedan tener, ¿no? Entonces existen desde ese punto estas propuestas que se pueden exponer en estos momentos por parte de mi candidatura de llegar al Congreso. Vamos a
continuar con otras que, por ejemplo, ahorita también se me ha venido a la mente, es el tema que ya también lo ha dicho Juliana, el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Existe bastante ahorita temor por ese grupo, ya que lo que se ha avanzado, lo poco que se ha podido recoger en la ley a favor de las personas con discapacidad, en este actual Congreso existe un proyecto por eliminar ese avance. Entonces nosotros estamos también en constante comunicación y esas personas que son lideradas pues justamente por líderes en ese tema quieren avanzar. Sin embargo, el Congreso actual está en un proyecto por desaparecer algunos beneficios ganados. En ese tema, por ejemplo, nosotros también estamos recogiendo y llevando la propuesta de que ellos al menos tengan una pensión por parte del Estado, ya que la que actualmente reciben, me comentan, es de 200 soles y eso no les alcanza, ¿no? De igual manera, ellos quieren pues que se les reconozca un sueldo mínimo vital que les permita tener siquiera una vida digna y decorosa, ¿no? Ya que aparte de las propias necesidades como personas vulnerables que padecen de alguna enfermedad o discapacidad, tienen esos gastos adicionales, ¿no? Y que además se reconozca como sujetos de derecho a las personas que les cuidan, ¿no? Al cuidador familiar, que ellos, hasta en las colas mismas que se tiene preferencia para aquellas personas con discapacidad, no les abarca a ellos, ya que ellos, claro, no presentan ningún problema, pero se les discrimina y ellos pues solicitan que también sean considerados en el tema de preferencia, ya que atrás de ellos muchas veces están las personas con discapacidad. Entonces ellos quieren el reconocimiento como sujetos de derecho y que a la vez también nosotros vamos a fiscalizar el cumplimiento de la ley en el sentido de que se cumpla, que en el sector privado y en el sector público la cuota de personal que tiene una incapacidad, ellos también puedan trabajar en las entidades del Estado o de la actividad privada, y ese es el compromiso en el caso de llegar al Congreso, de poder hacer cumplir y de fiscalizar sobre todo que la ley se cumpla. Perdón, entró una llamada. Entonces, eso es principalmente mis propuestas y en este caso yo sí solicito pues el apoyo para ver si es que se puede llegar al Congreso y marcando la A y escribiendo el número 8 de Alianza para el Progreso. Muchas gracias, Anita. Gracias. Gracias, Susan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que Susan ha sido bastante también extensa en sus propuestas. Básicamente ellas están relacionadas con, bueno, que ya no haya más concesiones petroleras, que esto vuelva al Estado, el autosostenimiento de los comedores populares, el promover la capacitación en el sector de la agricultura y los títulos de propiedad para los asentamientos humanos y, bueno, me olvidaba de la protección a las personas con discapacidad. En este momento voy a pasar ya a las preguntas específicas del panel. Voy a darle el pase en este momento a Toño Vélez para que realice una pregunta que será la misma para ambas candidatas y que tendrá un promedio de 3 minutos, si desean menos, para responderla. Adelante, Toño. Muchas gracias, Anita. Susan, Juliana, les deseo muchos éxitos, ¿no? Es muy bonito estar aquí reunidos con toda la comunidad y con ustedes que nos van a representar, y cuento con su apoyo para la vida, ¿no? Para defender la vida y la familia, ¿no? Nada, yo quería hacerles una pregunta que yo no soy constitucionalista, soy contador, como saben, soy especialista en finanzas y tal, entonces, pero me tocó esta pregunta y me llama mucho la atención porque siempre cuando hemos escuchado cuando llegan las elecciones, llega nuevamente la famosa idea de cambiar la Constitución, ¿no?
y normalmente los modelos izquierdistas y marxistas, ¿no? Y hay que decirlo con claridad, traen a colación este tema, ¿no? De hecho, la Constitución del 93 tiene algunas bases interesantes económicas que nos han traído bonanzas por los últimos 25 años, ¿no? Las estabilidades jurídicas, ¿no? El Estado empresario, no al Estado empresario subsidiador, ¿no? Y básicamente yo quería saber qué opinan de esto, qué opinan de cambiar la Constitución, ¿no? ¿Qué opinan de este tema que siempre es un tema solicitado por algunos grupos, normalmente grupos de izquierda, ¿no? Gracias por sus respuestas. ¿En qué orden, Toñito? ¿Quién arranca? Anita. Bueno, vamos a seguir un poco el orden que ya hemos venido siguiendo. Comienza Juliana y a continuación Susan. Ok, ¿no? Muy respetuosa de los órdenes, ¿no? Para no generar caos. Mira, Toño, y a todos, ¿no? Sabemos claramente que la izquierda quiere cosechar en río revuelto. Yo no soy partidaria, y Renovación Popular tampoco es partidaria como partido, de cambiar la Constitución en su totalidad. Es una Constitución que, si bien es cierto, nos ha ayudado muchísimo en todo el tema del capítulo económico, nos ha estabilizado, ha generado a raíz de la Constitución. Yo no soy abogada, con lo cual hablo con los conocimientos de ciudadana, ¿no? La Constitución, con la Constitución 93, tenemos pues instituciones autónomas como puede ser el Tribunal Constitucional y que funciona bien en democracia. Ahora, esta Constitución efectivamente habría que hacer algunas modificaciones en algunos artículos puntuales. Renovación Popular y mi persona también creemos que sí, que hay que hacer ciertos cambios constitucionales, ¿no? Pero que sin embargo no son prioritarios en la agenda en este momento que atravesamos una emergencia sanitaria, una recesión económica, porque cualquier cambio constitucional, plantear una nueva Carta Magna o, en todo caso, modificar la Constitución necesita un consenso político, un reposo político, un diálogo entre las fuerzas políticas. Yo creo que, lamentablemente, por la situación de pandemia que tenemos ahora, no sería prudente plantearlo por lo menos en los primeros 100 días y, quién sabe, hasta el próximo año, ¿no? Esa sería mi respuesta, Toño. Muchas gracias, Julie. Susan, te escuchamos. Y respecto a la Constitución del 93, si hay alguna reforma constitucional o alguna nueva constitución, una propuesta de nueva constitución, considero que esta constitución ya ha cumplido su misión. Si bien es cierto, tiene muchos capítulos, como ha dicho Juliana, el Tribunal Constitucional y todo el panorama de derechos que nos asiste como peruanos. En el tema del capítulo económico, ahí sí considero que debería haber una reforma, ya que ahí es donde radica por decir, la riqueza de nuestros recursos naturales, que en la actualidad ya ha superado el panorama que se tenía en el año 1993, ¿no? Y ahora ya el carro está corriendo. Sin embargo, vemos pues que los recursos naturales son explotados, pero para la empresa extranjera, ¿no? Acá no tenemos nada contra la empresa extranjera, ni somos nacionalistas, ni izquierdistas, ni terroristas, mucho menos, pero sí vemos pues a diario, somos conscientes de que la pesca es aprovechada por empresas chinas, se llevan todos nuestros recursos, igual en el petróleo, el caso del gas, los fosfatos de Bayóvar, todos estos que están acá en Piura, nosotros vemos que extraen al máximo nuestros recursos naturales, y estos pues son justamente por el capítulo económico, en donde se le da pues en concesión los recursos naturales, que en su momento sí, en todo caso, propiciaba la inversión privada, y esto era generador pues de puestos de trabajo, la reactivación económica. Sin embargo, en la actualidad yo creo que ya ha cumplido ese papel,
y sí estaría en discusión desde ese punto de vista el capítulo económico y que se dicten o se reglamenten, no se legislen nuevas normas en ese aspecto, ya que, como vuelvo a repetir, ya la situación ha cambiado, ya está estabilizada, pero seguimos, bueno, nuestros recursos que se los llevan las empresas extranjeras y desde ese punto de vista considero que se debería redistribuir la riqueza, ¿no? A favor del Estado peruano. Gracias, Susan. Así es, Toñito. Anita. Gracias. Gracias, Anita. Sí, ahora voy a dar pase a la pregunta que realizará Lucas Cruz como parte del panel, tanto a Juliana como a Susan. Lucas, tu micrófono. Hola Juliana, hola Susan. La pregunta es con respecto al manejo de las AFP, ¿no? ¿Cuál es su posición? Hay quejas respecto de que estos fondos están siendo mal administrados. Hay muchas quejas sobre respecto al porcentaje. ¿Qué opinan al respecto y qué harían para que ello mejore? ¿Y qué opinión merece la propuesta de estatización de estos fondos? Gracias, Lucas, por la pregunta. Pero claro, nosotros cuando uno habla de AFP piensa que habla de aquí a 20, no sé, pues a 40 años, ¿no? En un cerrar de ojos ya estamos jubilándonos y qué va a pasar con nuestro fondo de pensiones, ¿no? Sobre todo aquellos que aquí tenemos mucha gente que ha aportado más de 20 años, ¿no? Entonces, a una cuenta privada y ahora pues al Congreso se le ocurre que la mejor idea es coger nuestras cuentas privadas, fusionarlas, hacer una cuenta única y estatizarlas. Es bastante lesivo desde mi punto de vista. Renovación Popular lo tiene claro con el tema de las AFPs, ¿no? Hay que mantener las cuentas privadas, cada uno trabaja y fruto de su trabajo, de su esfuerzo personal, es que obtiene al final la pensión de los aportes en función a su sueldo. Entonces, nosotros somos partidarios de mantener cuentas privadas. Lo que sí hay que hacer es tratar de pagar esa deuda social con las personas que han aportado la ONP, ¿no? Sin embargo, lo interesante de las propuestas que tiene Rafael López Aliaga a la presidencia, y también se los ha contado a ustedes la semana pasada que estuvo acompañándonos, es el tema de coger este capital que tienen las AFP y no dejarlo ir fuera, sino reinvertirlo en el Perú, ¿no? Esto va a generar, ¿no? Trabajo, generar que la economía crezca. Son muchísimos millones de dólares que pueden ayudar a esta reactivación que tenemos. Entonces, yo no soy partidaria de la estatización de la AFP. Es más, no soy partidaria de que el Estado, ¿sí?, se haga dueño de alguna empresa o en fin, del fondo de pensiones, ¿no? El Estado es mal administrador. Esto es una receta que la hemos probado muchas veces en distintas democracias a lo largo de la historia, y lo que realmente se prueba es que el Estado no es el mejor administrador, ¿no? Hay situaciones, en todo caso podría haber cierta participación del Estado, pero no como si fuera él el único administrador. Y ahí dejo la respuesta. Muchas gracias, Lucas. Sí, gracias. Gracias. Adelante, Bueno, Susan. Gracias. En cuanto al tema de la AFP, de igual manera, esta también considero que debe mantenerse, ¿no? Lo único que sí podría aportar y que lo llevaría como una propuesta legislativa es el tema de que en las AFPs también debiera existir un representante de los aportantes de la sociedad, o mejor dicho, de los aportantes trabajadores activos y facultativos, que se vea el dinero en qué se invierte, ¿no? Ya que actualmente lo administran las AFP, los accionistas. Sin embargo, debería también existir la participación de un representante de los aportantes para poder ver en qué se invierte los dineros de todos, ¿no? Actualmente no existe y creo que sería muy importante, como en cualquier empresa, ¿no?, que sea fiscalizada también por alguien que vele por los intereses de los aportantes. Muchas gracias, Susan.
Muchas gracias, Susana. Ana. Muchas gracias, Lucas. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta que en realidad la modifiqué a última hora y se las hice llegar a ambas. Yo quería preguntarles a ustedes si conocían este proyecto que se ha presentado al Congreso de la República sobre reformas tributarias. Primero, siguiendo el orden, le hago llegar, espero la respuesta de Juliana y a continuación el de Susan. Yo quería saber si ustedes conocían de la existencia de este proyecto que se ha presentado al Congreso. Es el que intenta, perdóname, Ana, a ver si hablamos del mismo proyecto, el que intenta gravar con más impuestos a las personas que tienen más dinero. Es decir, que los ricos paguen más impuestos que los que no tienen la misma cantidad de riqueza. A eso, o el impuesto selectivo a las grandes fortunas. ¿De este impuesto estamos hablando? ¿De este proyecto de ley? Sí, bueno, en realidad es el proyecto que se ha presentado al Congreso, donde lo que se busca es afectar a las personas naturales con un mayor impuesto a los dividendos, que subiría al 10%, y respecto de renta de trabajo de personas naturales que perciban 45 UITs al año, tengan que pagarle al Estado el 40%. Eso es más o menos lo que se está proponiendo, así como eliminar algunas exoneraciones tributarias. Entonces, ¿qué opinión les merece esto? Me gustaría saberlo, Julie. Yo tengo claro una ley, sin ser economista, como suelo decir, con un poco de sentido común y un poco de cultura general, a más impuestos, menos recaudación. La gente no necesita tantos impuestos. Si tú grabas demasiados impuestos, lo que vas a hacer es lo que está pasando en el Perú, y es contribuir a la informalidad, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué es lo que ahuyentan al privado? Ahuyentan al peruano a decir cuánto gana, cómo gana y a tributar en ley, porque yo pienso que aquí también hay que tener muy claro esto, ¿no? Una persona tiene que tener un sueldo digno en función de su esfuerzo y sus capacidades. Entonces, si con tu esfuerzo y tu capacidad puedes ir con éxito, ¿no? Construirte una carrera profesional y en un eventual futuro dar mucho trabajo, que sucede, y amasar fortuna, parece extraordinario y no tendrías por qué pagar más allá de lo justo, de lo justo. Entonces, gravar de más impuestos no va a ser sino ahuyentar al contribuyente. Uno. Y dos, este tema también de que se nos controle y se nos fiscalice nuestros movimientos bancarios, ¿no? ¿A cuenta de qué? Si ya uno tiene bancarizado su sueldo, bancarizados sus ingresos, ¿no? El Estado, mientras más coartivo es, mientras más elefántico es, mientras más libertades coacta a sus ciudadanos, menos eficiente, más totalitario, y a la larga lo vamos a pagar mucho más caro, ¿no? Entonces, la solución no pasa por tener más impuestos, la solución no pasa por elevar los impuestos. Todo lo contrario, la reactivación implica exonerar y bajar tasas para que este pequeño empresario, para que este pequeño emprendedor pueda generar riqueza. Entonces, yo creo que se equivoca el Congreso de la República. Sabemos que lamentablemente estamos pasando por un ruido político, por un populismo, ¿no?, inadecuado dentro del Poder Legislativo por los representantes que tenemos, y además con esta poca reflexión que se están haciendo de las leyes, estamos generando que luego el Tribunal Constitucional declare inconstitucional lo que se está aprobando en el Congreso, ¿no? Entonces habrá que tener mucho más paciencia, bueno, no sé si paciencia, pero esperemos que este Congreso que vamos a elegir el 11 de abril, ¿no?, tenga todos los congresistas de Renovación Popular en todas las regiones del Perú. Yo creo que nos va a ir mejor el publicherry político, ¿no? Muchas gracias, Ana. Esto es lo que yo creo. Bueno, Julie, realmente es lo que dices. O sea, a ver, el problema que tenemos en el país es la informalidad. No es gravando con mayor impuesto a los formales que ya vienen pagando sus impuestos, que además son pocos, son las personas naturales. No tiene sentido gravarles con más impuestos. Lo que esta coyuntura necesita es recaudación, sí, pero en este momento especial, imagínate, lo que tenemos que contrarrestar es el tema de la salud pública, generar recaudación para
contrarrestar el tema de la salud pública que tenemos en este momento y que estamos en grandes problemas y lo sabemos todos. Así es. ¿Qué sería bueno? Y lo voy a dejar al aire, son beneficios tributarios para empresas que puedan ayudarnos a generar oxígeno medicinal y además a compra de vacunas por parte del sector privado, otorgarles beneficios. Lo dejo en el aire porque me parece muy interesante este tema. Hoy día, de verdad, con mucho interés porque este conversatorio sea de verdad de interés para todos los que nos están oyendo. Estuve conversando con uno de los tributaristas más importantes del país, que es el doctor Bravo Cucci, y estábamos comentando acerca de estos beneficios, pero los sigo dejando en el aire porque sería lindo que se plasmaran en algún momento al Congreso, en leyes que realmente sean verdaderas reformas tributarias y no las que se han venido dando en todo este tiempo. Bueno, te doy el pase, Susan. ¿Qué opinas sobre este tema? Gracias. Sí, Anita, igualmente coincido contigo respecto al tema tributario, ¿no? En cuanto a que exactamente la informalidad es lo que ataca los niveles de recaudación y es allí donde se debería centrar la actividad, ¿no? En que los informales también tributen y también pues que se persiga la evasión tributaria de aquellas personas o empresas que no tributan, ¿no? Siendo muchísimas veces empresas extranjeras en donde ellos tienen grandes beneficios y evaden y no cumplen con las obligaciones tributarias, ¿no? En ese caso también una de nuestras propuestas que a razón de este tema se tiene en el caso de mi candidatura es también la descentralización tributaria. Nosotros tenemos conocimiento de muchos casos que por el tema que la oficina principal de una empresa grande se concentra o está en Lima, ¿no? La provincia en la cual está la actividad económica principal no recibe tanto como si la oficina principal que se encuentra en la ciudad de Lima. Entonces, ahí también existe una descentralización tributaria muy importante que repercutiría en nuestra provincia, en Piura, ¿no? Es el caso nuevamente con el tema de la actividad petrolera, que la oficina principal se encuentra en Lima, y acá pues no se refleja en los municipios ni en la zona de Talara y de Bayóvar, ¿no? Esta actividad a favor de los piuranos, todo se va a Lima, al centralismo. Eso sería por mi parte, Anita, gracias. Susan, has tocado un tema importante que también lo he visto reflejado en alguna pregunta del público, y dado que te has hecho referencia a ello, me gustaría saber si tu partido o tú tienen alguna forma de, digamos, has mencionado como problema, y lo es, la informalidad. ¿Tu partido tiene alguna propuesta para contrarrestar la informalidad en el país? Que en verdad es un gran problema. Tanto es así que te comento que en ningún país latinoamericano existe, y tampoco he visto en España, he tenido la oportunidad de leer por mi tesis este tema de las operaciones, de la evasión tributaria, y no veo que exista un artículo como el que existe en nuestra ley del IGB, que es el artículo 44, que habla específicamente de operaciones no reales, lo que quiere decir que este problema en el país es bastante grave. Coméntame cómo ustedes piensan afrontar este grave problema. Claro, considero que para que exista una mayor tributación, pues los comerciantes o los que tienen actividades y que no se encuentran reconocidos ante la SUNAT, pues ellos deberían formalizarse, ¿no? Debemos en todo caso impulsar campañas para que ellos también se formalicen y accedan pues a los beneficios, y por otro lado también tributen para que ellos tengan también acceso a mayores beneficios, y que por el otro lado también al Estado dejen pues la ganancia que dejan de percibir la SUNAT, ¿no? Y que de esta forma ellos tienen o evaden, ¿no? El tributo que por ley corresponde dar, ¿no? Entonces
Nosotros sí estamos viendo ese tema de combatir la informalidad a través de la detección por parte de SUNAT de aquellos negocios pues que no están formalmente constituidos, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe propender a que esto se formalice, Anita. Bueno, gracias, Susan, muchísimas gracias. Ya Toño me está diciendo corten, así que paso a lo que corresponde, que son las preguntas del público. En esta parte será Toño Vélez y Lucas Cruz quienes se encargarán de transmitirle las preguntas que han hecho las personas que se encuentran presentes escuchándolas. Muy bien, gracias, Anita. Aquí, bueno, hay varias preguntas. Les agradezco a todos los sudepinos que han ido haciendo sus preguntas. Voy a ir escogiendo algunas. Hay muchas preguntas interesantes, algunas dirigidas. Voy a tratar de abarcar con todas y que ustedes puedan lograr explayarse en sus propuestas, ¿no? Sobre todo las que no han hablado, ¿no? A ver, aquí Aurentina Salazar pregunta, ¿cuál es la propuesta para que se reduzca la brecha en aprendizajes entre los estudiantes de áreas rurales y urbanas para garantizar la educación especializada de la población con discapacidad? ¿No? Algo que las dos han hablado, ¿no? Entonces, aquí la que quiere empezar, ¿no? O Anita, tienes... No, ya. Tú determina. Ya. Muy bien, a ver, Susan, empezamos contigo. Dice, ¿cuál es la propuesta para que se reduzca la brecha de aprendizajes entre los estudiantes de áreas rurales y urbanas y para garantizar la educación especializada de la población con discapacidad? ¿Tienes ahí algunas propuestas, algo que tenga tu partido que nos puedas compartir? Sí, en este caso se debe trabajar coordinadamente. Yo pienso que en primer lugar debe sincerarse la cifra, la cantidad de personas que se encuentran en esta condición. Considero que primeramente tiene que ya hacerse un censo y a raíz de ello, ¿no? Se tienen que trabajar políticas para ese sector, ¿no? De personas con discapacidad que promueva en el tema de educación ese cierre de brechas, ya que estamos hablando de personas que ni siquiera están con pensiones por parte del Estado para que vivan, ¿no? Y en el caso de la educación, mucho menos. Entonces, nosotros sí pensamos que debe también existir una política en la educación hacia ellos, ya que no puede ser que haya una desigualdad por esa condición. Y primeramente yo considero que debe hacerse un sinceramiento de las cifras y en base a ello trabajar políticas a favor de ese sector, ¿no? Como te decía, tengo contacto con un grupo que lideran ese tema de las personas con discapacidad y ellos manifiestan pues que el Estado les da un subsidio de 200 nuevos soles que no les alcanza para cubrir sus necesidades. Entonces, en el tema de educación igualmente se debe hacer una política que lo respalde y que sea un sinceramiento real, ¿no? Hacia ellos como un factor vulnerable y que hasta la fecha no es reconocido. Sí. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias por tu respuesta. Ok, Toñito, gracias. Vamos contigo, Juliana. Gracias, Susan. Solo para acotar que en el censo de poblaciones del 2017, o sea, hace no mucho, establece que se calcula que el 10% de la población actual tiene alguna clase de discapacidad, entre discapacidad física, discapacidad sensorial o discapacidad visceral. Es decir, que estamos hablando aproximadamente de 3.300.000 peruanos que tienen esta condición de vulnerabilidad. Por otro lado, en el año 2012 se estableció la Ley de la Persona con Discapacidad, que intenta cubrir y paliar muchas de las situaciones que socialmente dificultan el desarrollo de la persona con discapacidad. Eventualmente, en el capítulo referido a educación de dicha ley, establece los beneficios, por ejemplo, que las universidades privadas y públicas
guarden o resguarden el 5% de la matrícula para personas con discapacidad y puedan tener acceso a esta educación superior. Entonces, yo no creo que falten muchas leyes, lo que hace falta más bien es fiscalizar un poco la aplicación de estas leyes en el sector universitario. Una cosa distinta pasa con el sector de educación básica regular. Y aquí sí quiero ser bien incisivo, porque con esta nueva tendencia educativa a la inclusión social que está propiciando que muchas de las escuelas de personas con discapacidad, de escuelas de educación básica regular, pero del nivel secundario sean cerradas y solamente se atienda de manera especial en la educación primaria. Entonces tenemos casos como las escuelas de sordomudos, ¿sí? Que hacen hasta el sexto de primaria en una escuela solamente para personas con discapacidad auditiva. Se supone que en primero de media entran a un colegio estatal normal para tener esta inclusividad social y lo que pasa es que hay un relevo de estas personas con discapacidad porque el docente no está lo suficientemente capacitado, porque la escuela pública tiene un déficit de infraestructura y no hay material educativo para ellos. Entonces, si bien es cierto, la tendencia es que la escuela básica especial, así se le llama a la educación básica para los centros de educación básica especial, así se llama a esta clase de políticas públicas que atienden a los discapacitados, la tendencia es que se cierre. Personalmente creo que eso sería un error, ¿sí? Porque esto no es una cuestión de discriminación. En la justicia, y sin ser abogada, se suele decir, ¿no?, que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Las personas con discapacidad tienen unas necesidades especiales que no son bien atendidas en una escuela regular. Entonces, y si bien es cierto, lo que tendremos que atender es que hay ciertas discapacidades que sí pueden ser 100% inclusivas para esas personas, pero hay otras que no. Y luego, Toñito, esta era la pregunta sobre la educación respecto a las personas con discapacidad. Y respecto a la brecha de educación rural y educación urbana, hay que atender también claramente que son circunstancias distintas. Partidariamente, y además también lo ha dicho Rafael López Aliaga, que tiene colegios, ¿sí?, de promoción rurales, tenemos que regresar un poco a lo que se conocía como la educación para el trabajo. ¿Sí? Las personas que viven en una situación rural, ¿por qué emigran? ¿Por qué emigran a la ciudad? Porque no tienen la capacidad de desarrollar y mejorar su situación económica y educativa en la zona rural. Si nosotros les damos las herramientas desde la educación básica regular y luego, pero esto ya no le corresponde al legislativo, ojo, sino al ejecutivo porque implica gasto, pero si además de la educación para el trabajo dentro de la educación básica regular establecemos centros de instrucción técnicas descentralizados, podríamos evitar ese centralismo, ¿no? Y yo creo que con esto puedo haber respondido un poco a esta pregunta. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias a las dos. Acá, Lucas. Hay una pregunta dirigida para Susan. La pregunta es de Silvio. Dice, Susan, una pregunta. Con respecto al rol del Estado en la extracción de petróleo, ¿no crees que la propia ineficiencia del Estado podría agravar más la situación de la explotación de este recurso? ¿Cómo tu propuesta de ley aseguraría que el Estado cumpla con todos los requisitos medioambientales? ¿No propondrías el cambio energético a energías renovables? Claro, es importante esa pregunta y no hay nada de incompatibilidad. El tema radica en que toda la explotación y la exploración de los pozos petroleros, esta actividad anteriormente la tenía completamente la empresa estatal Petroperú. El tema va por quienes la administran. La administran deficientemente personas, ¿no? Ya nosotros hemos tenido experiencias anteriores en donde se cumplía toda la integración vertical desde la empresa Petroperú. Y ahora con lo que se menciona, las energías renovables, esto no es ninguna incompatibilidad al respecto, sino que vemos la tendencia en la incorporación de bastante inversión del extranjero que poco a poco está haciendo desaparecer pues el rol protagónico de la primera empresa del Estado, y eso sí lo puedo observar muy de cerca, ya que estoy en constante
contacto con los trabajadores, los sindicatos de la primera empresa del Estado, ¿no? No hay ninguna incompatibilidad en que se vayan inclusive renovando o en todo caso incorporando el tema de la energía renovable a las actividades que la empresa Petroperú tendría a cargo, ¿no? No hay ninguna incompatibilidad, considero. Muchas gracias, Susan. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Toño? Sí, tengo una pregunta de Jesús Cangaguala para Juliana. Dice, si es que llegas al Congreso, ¿qué propuesta tienes sobre la promoción de la primera infancia y los derechos de las mujeres? Jesús Cangaguala, gracias. Gracias. Además, esa es una pregunta que implica distintos aristas dentro de la política pública que podríamos implementar. Fíjate, es indispensable la promoción para los niños de 0 a 3 años. Es la edad en la que todo el desarrollo cognitivo y las conexiones neuronales se dan de una forma exponencial. Es decir, que toda estimulación que se dé entre los 0 y los 3 años va a repercutir no solo en el desarrollo cognitivo de una vida, que ya eso es una ganancia, sino que repercute directamente en el desarrollo económico de un ciudadano después de 25 años que se inserta en el sistema laboral. Está comprobado que en los países en los que se han invertido en la primera infancia, no solamente para dar, como les decía yo, estimulación temprana, sino también una alimentación adecuada que evite la anemia, ¿sí? Es decir, que tengan la suficiente cantidad de hierro para que este desarrollo cognitivo se dé, repercute directamente en el impacto económico de esos futuros trabajadores. Entonces, si es verdad, tenemos programas como Cuna Más o Caliwarma, son programas que son insuficientes y que son programas que además se alejan mucho de la realidad del peruano que lo necesita. Las madres de familia actualmente que tienen niños pequeños suelen tener trabajos informales, ¿sí? Muchas veces Cunamás o Caliwarma les pide un certificado de trabajo, primer error, porque si no están con un trabajo por formal no tienen cómo certificar. Además, dichos programas no están implementados con la suficiente fuerza y capacidad para atender a los niños de 0 a 3, porque la política educativa en el país implica que la escolarización del niño es a partir de los 3 años. ¿Qué hacemos con estos niños de la primera infancia? Entonces hay que repensarse, implementar muchas más cunas, ¿sí? O implementar dentro de los colegios de educación básica regular, no solamente el inicial de 3 a 5, sino también potenciar dentro de las escuelas espacios seguros para atender a niños de 0 a 3 años, donde les garanticemos la estimulación temprana y la alimentación rica en hierro para evitar esa desnutrición o esa anemia que luego va a repercutir en su desarrollo cognitivo y en el aprendizaje. Entonces, esto va a ayudar a los niños y también ayuda, como no, a las mujeres, porque si las madres tenemos un lugar seguro donde dejar a nuestros hijos, nuestro rendimiento en el trabajo siempre se ve beneficiado. Las empresas que tienen políticas familiares, es decir, las empresas familiarmente responsables, son las empresas que tienen el capital humano, el capital que mejor trabaja. Lo mismo se puede aplicar en el Estado. Si el Estado tiene políticas familiarmente responsables con las mujeres, estas mujeres van a ser mejores trabajadoras y mejores ciudadanas. Y yo que quería acotar una cosa bien chiquita, si me permites, Toño, y es que mucho del problema de la informalidad la tiene el ausentismo del Estado, ¿no? La gente no quiere pagar impuestos porque no ve que efectivamente los impuestos estén potenciando o ayudando a sus familias, no se ve ese impacto en las familias. Entonces, si el Estado no empieza a plantear políticas públicas que impacten a la familia primero y atienda a la familia como un núcleo, no vamos a lograr que esos empresarios informales se formalicen, ¿no? Y con esto creo que respondo a esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Lucas, ¿tienes alguna pregunta adicional? Tengo una adicional, que es la pregunta para los dos, para las dos candidatas. ¿Cuál es la posición de tu partido frente al aborto y cuál es tu posición personal? Divido la pregunta de esta manera porque ya se ha visto en anteriores campañas que muchos partidos, pasando por agua tibia, dicen que dejan en este tema en libertad. Bien. Siguiendo, a ver. Sí, en el caso
de Alianza para el Progreso, definitivamente la postura respecto al aborto y la familia es la de la vida, ¿no? Defensa de la vida desde el momento de la concepción, y es una defensa irrestricta, ¿no? Y también por la familia, ¿no? Que esta es constituida por hombre y mujer, es una idea que se va a sustentar y a sostener irrefutablemente, ¿no? Estamos pro vida y pro familia, ¿no? Por parte del Partido Alianza para el Progreso. Gracias. Juliana. Así. Muchas gracias, Lucas, por la pregunta, porque desde el inicio de la campaña Renovación Popular se ha plantado y ha dicho claramente que somos un partido pro vida, el único partido que se ha declarado abiertamente pro vida. Estamos en contra del aborto en cualquiera de las circunstancias, ni siquiera en el caso de violación en más extremo. Toda la vida importa y merece ser vivida, desde la concepción hasta la muerte natural, lo que implica que también estamos en contra de este eufemismo moderno de la muerte digna. Todo el mundo tiene derecho a morir, sí, perdón, todo el mundo tiene derecho a vivir, y la muerte digna no es sino el asesinato de una persona que ya no es útil y de un descartado, y esto no se puede legalizar. Parte del derecho es la protección a la vida, no la protección a asesinar a otros. Esto de encuentro al partido, y luego te quería decir que, claro, mi posición personal, yo creo que nadie duda que soy pro vida, pero es que además yo no estaría en un partido en el que no compartiera el 100% de sus ideales, ¿no? Y de su línea de trabajo. Por eso es que no solamente participo de Renovación Popular, sino que estoy segura que no vamos a traicionar, ¿no? Este sentir peruano. El peruano es pro vida, el peruano marcha por la vida, el peruano cree que se puede seguir viviendo, y si se dan cuenta, es nuestra historia. Hemos pasado por un velasquismo, hemos pasado por un terrorismo, hemos pasado por un fujimorismo, hemos pasado por estos 20 años de gobierno caviar, y aquí estamos, y vale la pena seguir viviendo y luchando por el país. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, han comenzado a llegar más preguntas. Yo quiero agradecerle a Yanina Jiménez, que ha lanzado dos muy buenas preguntas. Voy a escoger una que me parece interesante para las dos, ¿no? Yanina, gracias. Dice, han revisado la propuesta del Proyecto Educativo Nacional al 2036, ¿no? Mira la visión de Yanina, donde sus objetivos están con carga ideológica. ¿Cómo se piensa revertir esa propuesta? ¿O cuál sería la reforma para el Consejo Nacional de Educación? Como la que quiera responder, me pareció interesante esta pregunta con visión, ¿no? De Yanina. Gracias, Yanina. Sí, si me dejas comentar, Toñito, el Proyecto Educativo Nacional 2036 es el marco en el que se van a enmarcar las políticas públicas educativas que van a tomar nuestro país o que van a ejercer nuestro país en los próximos 15 años. ¿Sí? Estuvo a cargo de su planificación, y su ejecución está a cargo de lo que se conoce como el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es un ente que depende del Ministerio de Educación. Esto en papeles. La verdad de la milanesa es que el Consejo Nacional de Educación tiene una carga ideológica muy grande, porque los consejeros están enquistados en estos puestos hace casi 20 años, desde su creación, ¿no? Y hay una rotación de sillas desde el ministerio y del consejo constante. Todo este devenir ideológico dentro de la educación, todo este cambio histórico de querer ablandar el terrorismo, llamarlo conflicto interno, de querer poner o ensalzar la figura de terroristas como si fueran luchadores sociales, este cambio ideológico en la sexualidad humana, donde todo comportamiento sexual es igual de válido, de digno y debe ser protegido, promovido, tiene sus inicios en el pensamiento, ya lo saben ustedes, es un pensamiento neomarxista, pero sobre todo, ¿de dónde sale? Pues la olla en la que se cocinan todas estas cosas es el Consejo Nacional de Educación. ¿Por qué? Porque está mal pensado. Si bien es cierto, se pensó como un ente, ¿no?, para dar consejería al ministerio, para implementar la política pública, y que sea además formado por distintas personas del ámbito social y la academia, lo que ha terminado derivando es en un compadrismo y un amiguismo. Entonces, una de las propuestas que también llevo en cartera es la reforma del Consejo Nacional de Educación, y además la reforma para elegir los miembros o los consejeros, porque los consejeros hasta hace poco se elegían a dedo, ¿sí?, por voluntad del ministro de turno, con lo cual no te garantiza pluralismo ideológico o una visión distinta del mundo, primera cosa. Y segundo,
a pesar de que tenían mandato vencido, siguen sentándose en las sillas e implementando las políticas en función de su visión del mundo. De allí que efectivamente el Proyecto Educativo Nacional 2036, hecho, ¿no? Durante los últimos 2 años, tengan unas conclusiones con una carga ideológica muy grande, porque además, ¿cómo es que se trabaja? Con mesas de consulta y mesas de trabajo donde se recoge el sentir de la población y luego van al think tank, que es el Consejo Nacional de Educación, y dan las conclusiones. Conclusiones que bajo ningún punto son validadas ni por los padres de familia ni por la comunidad educativa. Entonces, es un engañamuchachos. Ven que te pregunto y voy a concluir lo que quiera a pesar de tus respuestas. Es lo que está pasando con el Proyecto Educativo Nacional y el Consejo Nacional de Educación. Gracias. Gracias, Juliana. Muy interesante. Susan. Toño, he hecho una pregunta ahí sobre la migración ilegal. ¿Qué tratamiento le darán? Ahí lo he escrito. Gracias. Sí, gracias, Kirby. Sí, la vi, la tengo mapeada. Sino que tengo a Anita que me está haciendo así, ¿no? Pero nada, escuchemos a Susan y después Anita decidirá que es nuestra líder aquí. Yo hago lo que dice Anita. Sí, respecto al tema educativo y el proyecto 2036, bueno, Juliana lo ha manejado muy bien, pero lo que sí quisiera precisar y que ya eso está en el Congreso es el tema de que debemos retomar en la currícula la formación cívica que actualmente en la currícula estudiantil de nuestros jóvenes y de los niños y adolescentes en los colegios no se encuentra, ya hace muchos años ha desaparecido, ¿no? Ese importante curso que en nuestra época se nos inculcó y que permitía la formación de valores, la formación de principios desde temprana edad, y que ahora eso genera o degenera futuros delincuentes, ¿no? Infractores que desconocen pues esta formación que a mi parecer debería regresar en la currícula, y para que de esa forma se disminuya, ¿no? Ese problema de la inseguridad ciudadana, ya que esos niños, esos adolescentes no cuentan con esa formación cívica, y también, la premilitar, pero más que todo por la formación cívica, yo considero que debe regresar a la currícula escolar. Solamente para señalar eso. Muchas gracias, Susan. Anita, tú hacemos dirás, con la pregunta porque aquí? ahí... Está bien, está bien. Lo que pasa es que debo reconocer que Kirby es un participante activo de la comunidad, un engreído de la comunidad, y vamos a responder esa pregunta, pero ya será la última porque también nuestras candidatas necesitan descansar y reponer energías. Yeah. Gracias. Voy a leer la pregunta de Kirby. Que también algo la hizo Silvio, o sea, es una pregunta de Silvio y de Kirby. Sí, ¿Qué tratamiento darán a la inmigración ilegal en Perú? Ya que nuestros servicios y empleabilidad han sido sobrepasados. No solo llegan de Venezuela, sino de Haití, Congo, Guinea y otras naciones. Esas personas tienen derechos humanos reconocidos, pero derechos humanos de los peruanos priman sobre los derechos humanos de los extranjeros. Sus estados de origen deben ser responsables y convenir con las Naciones Unidas una retroalimentación, ahí no entiendo, ¿será un término legal? Efectiva. Retroalimentación efectiva. O sean derivados a estados soberanos que necesiten mano de obra. Es todo. Disculpen, quise decir repatriación, repatriar, o derivar a otros estados. Ahí el chat, ustedes saben cómo es el chat, ¿no? A veces, no te entiende, no te entiende. Gracias. Está bien, Kiri, gracias. No te entiende el chat. Ahora sí, ya está formulada la pregunta. Ajá. A ver, Ya te doy la respuesta ahí, la verdad, ¿ya? Porque si te haces la pregunta en un ambiente más grande, ahí están las respuestas. ¿Okay? Para marcar nomás ya. Adelante, siguiendo el orden, Juliana. ¿Qué hacemos con Kirby, no? Entonces, nada, a ver, solo para decir que
voy a repetir un poco las propuestas que tenemos de manera partidaria, y lo digo porque efectivamente el tema de derechos humanos es un tema importante, ¿sí? La inmigración ilegal, lo que pasa es que como somos miembros de la comunidad andina, sí que tenemos esta movilización o movilidad dentro de la comunidad. Uno, el problema no es que vengan inmigrantes, el problema es que vengan inmigrantes delincuentes, que no quieran trabajar y que no estén dispuestos a vivir que no estén dispuestos a vivir en la ley, que quieran vivir al margen de la ley, que es lo que estamos viviendo. Entonces, sí es verdad lo que dice Kirby, que tenemos que tener una protección especial del trabajo, sobre todo porque en nuestro país ya tenemos un problema con el desempleo o con la poca empleabilidad nacional, para que además vengan inmigrantes. Luego, pero por otro lado, también tenemos que aprender a vivir esto que se llama responsabilidad internacional, ¿no? Fuimos nosotros los que emigramos, y nosotros me refiero a los peruanos porque yo no vivía, ¿no? Era todavía un proyecto de vida con respecto al terrorismo, y que también tuvimos que esta movilidad de peruanos. Entonces, ¿qué plantea, por ejemplo, Rafael López Aliaga y el Partido de Renovación Popular? Que los inmigrantes, ¿no? Que delinquen, ¿sí? Que son capturados infraganti, sean repatriados sin más. O sea, no es que gastemos esfuerzos en un proceso de fiscalía para ver su grado de... No. Robaste, nada, al avión, de regreso a Venezuela, y no hacernos cargo de algo que no suma en el país. Y luego, con esto termino esta pregunta, y solo quería acotar una cuestión que es importante respecto a lo que refirió Susan. Es verdad que no hay educación cívica, pero en la actual currícula existe un curso que se llama Desarrollo Personal, Cívica y Civismo, que lo que intentaba en principio era retomar la educación en los valores, ¿no? Y en el amor a la patria, y en lo que ha caído realmente es en una ideologización, en un nuevo escribir de la historia. En esos libros son en los libros en los que aparece el terrorismo y los guerrilleros terroristas, y en esos libros también están los links porno que se colaron y que la ministra Flor Pablo dijo, bórrenlos con un plumón, era en los libros de esta asignatura, ¿no? Y con esto termino la pregunta, porque como dice Anita, la hora corre. Gracias, Julie. Susan. Sí, en cuanto al tema que Kirby nos está planteando, también coincido en el tema de un mayor control fronterizo, ¿no? En nuestras fronteras, que disminuya la inmigración ilegal, ¿no? Y de todas maneras también somos partidarios de que las personas extranjeras que cometan los delitos en nuestro país deben ser expulsadas en forma inmediata, ya que más allá de quitar puestos de trabajo, vienen a generar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. En ese sentido, nosotros somos partidarios, pues, por su expulsión inmediata, ¿no?, del país. Muchas gracias, Susan. Anita. Bueno, muchísimas gracias, y me permito hacer este gesto, totalmente complacida con la presencia de Juliana Calambroyo y Susan Mejía, y con la presencia de todos los participantes de la comunidad de egresados de la Universidad de Piura.